Hola, muy buenos días. Bienvenido a esta predicación de la Iglesia Cristo Rey Eterno este domingo 21 de febrero del año 2021. Es un placer, hermanos, poderlos saludar por este medio, ya que no nos hemos podido saludar de una manera presente, física. Y a ti, personas que nos escuchan por medio de las plataformas de Facebook y YouTube, también te queremos dar la más cordial de las bienvenidas a esta predicación de la Iglesia Cristo Rey Eterno. Y como lo dije hace un momento, es un placer poderte saludar y poder compartir contigo la palabra de Dios en esta mañana. Para lo cual te invito a que me sigas en tu Biblia en 2 de Samuel capítulo 21 y le demos lectura a esta parte de la palabra de Dios en la cual vamos a estar meditando en esta mañana. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré, para que bendigáis la heredad de Jehová? Los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilaí, Meholatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y los sepultaron, los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto.
Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jaré, Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Te invito a que nos pongamos en las manos de Dios para poder empezar a reflexionar en su palabra. Señor, te agradecemos, Padre amoroso, por tu gran bondad y por tu infinito amor, Señor, y porque en esta hora nos permites poder reflexionar en tu palabra. Por lo cual, Señor, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos dirija en esta hora. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable a tu pueblo, Señor, y a todas aquellas personas que nos escuchan. Que bendito Padre Celestial, tú dirijas mis palabras, Padre Santo, y que tú prepares el corazón de mis hermanos y de aquellas personas que nos escuchan, Padre Santo, y que todo, Señor, sea conforme a tu voluntad en esta hora. Nos ponemos en tus manos, pues, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues, es interesante esta parte de la Biblia que nos toca reflexionar el día de hoy, en la cual, hermanos, vamos a encontrar algunos aspectos importantes. Vamos a ver cómo Dios cumple sus pactos, pero también cómo Dios no pasa por alto el no cumplirlos y no se complace cuando se quebrantan, y cómo muchas veces también Dios castiga a causa de no cumplir sus pactos por el pecado. Y bien, hermanos, necesitamos primeramente, ¿verdad?, después de estos versículos bíblicos, hacer como una pequeña síntesis de esto que hemos leído. Y la historia que nos narra este capítulo 21 de Segunda de Samuel, hermanos, lo podemos resumir en estas palabras, en estas pequeñas partes, para que lo podamos entender un poquito, hermanos. Y nos dice la Escritura, hermanos, que hubo hambres en los días del reinado del rey David por 3 años consecutivos. Después de estos 3 años en los cuales hubo hambre, vemos que por fin el rey David recurre al Señor, recurre a Jehová. Y pregunta a Dios: Señor, ¿por qué nos tratas tan mal? Señor, ¿por qué nos tratas tan mal? Y esta parte, hermanos, es como la traducción del lenguaje actual no lo especifica. Dios le responde: si ahora ustedes
no tienen qué comer, como también lo dice la traducción del lenguaje actual, es por culpa de Saúl y de su familia, pues mató a muchos gabaonitas. El versículo 2 nos habla que los gabaonitas no eran israelitas, no pertenecían a alguna tribu de Israel, sino que eran parientes de los amorreos. Y también, hermanos, nos habla que en los días de Josué, el pueblo de Israel había hecho un pacto de paz con los gabaonitas. Y esto lo podemos encontrar en Josué capítulo 9. Habían hecho un pacto de paz los israelitas con los gabaonitas. El rey Saúl, como lo vemos en esta parte, hermanos, trató de destruirlos para controlar todo el territorio de Israel y de Judá. Es por eso que David llama a los gabaonitas y les dice que qué puede hacer para reparar el daño que Saúl les había hecho. Que ellos pidieran y que también pidieran a Dios bendijera al pueblo de Israel. Los gabaonitas respondieron al rey David diciéndole que no les interesaba ni el dinero de Saúl y su familia, ni tampoco muriera algún israelita. Por lo que el rey David les vuelve a preguntar: ¿qué desean que haga por ustedes? ¿De qué manera les puedo retribuir eso que les hizo Saúl? Y los gabaonitas responden: por cuanto Saúl quiso destruirnos y se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita, rompiendo así el pacto, hermanos, que ya mencionamos de Josué 9 habían hecho. Pedimos que se nos entreguen 7 varones de los descendientes de Saúl para ahorcarlos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Dios. A lo cual el rey David le respondió que él lo haría. El rey David, como vemos en los versículos siguientes, dio a los gabaonitas a estos 7 varones que les pidieron. Y vemos que eran 2 hijos de Rispa que había tenido con el rey Saúl, Armoni y Mefiboset. Y a 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había tenido con Adriel. La Biblia nos dice que ellos los ahorcaron en el monte en presencia del Señor en los primeros días de la siega. Y hasta aquí, hermanos, vamos a ver esta primera parte para después reflexionar después cómo suceden algunos otros eventos importantes. Y una vez, hermanos, que hemos hecho este pequeño resumen de estos, por lo menos, primeros 9 versículos, es importante, hermanos, y es interesante que empecemos a reflexionar en lo que la Escritura nos enseña, en lo que Dios nos quiere enseñar por medio de estos relatos bíblicos. Y nos dice en el primer versículo, hermanos, después de hacer esta síntesis de estos versículos bíblicos, que hubo hambre en los días del reinado de David por 3 años consecutivos. Y es interesante ver, hermanos, cómo debieron de haber pasado 3 años para que David recurriera a pedir la dirección y la ayuda de Dios. ¿Cómo debieron de haber pasado 3 años de esta hambre, de este azote contra el pueblo de Israel, para que David se acercara a Dios? Y esta parte, hermanos, también es interesante porque muchas de las veces nosotros nos parecemos al rey David. ¿En cuántas ocasiones
pasamos por aflicción, pasamos por muchas situaciones, hermanos, que nosotros no entendemos, como así no lo entendía el rey David. No las entendemos y pensamos que nosotros podemos llegar a tener el control de esas situaciones. ¿Cuánto tiempo pasa para que nosotros, al ver esos problemas, todo lo que estamos viendo, hermanos, todo aquello que nos aqueja, cuánto tiempo dejamos pasar para acercarnos nosotros a pedir la dirección de nuestro Dios? Para que nosotros busquemos el consuelo de nuestro Dios, busquemos la respuesta de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo? Y es interesante, hermanos, si lo notan, que dice que por 3 años consecutivos hubo esta hambre. Y la segunda parte dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le respondió, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Dios le dio la respuesta a David, por la cual Dios en su soberanía estaba llevando aquella hambre al pueblo de Israel. Y es otra parte importante, hermanos, que nosotros podemos ver en esta parte bíblica y en toda la Escritura. Dios no pasa por alto los actos malos. Incluso Dios no se olvida de los actos malos. Dios no se olvida del pecado. Dios trae todos los actos, incluso que se llevaron a cabo hace tiempo. En su momento, Él los trae y trae consecuencias. El pueblo de Israel estaba siendo azotado por esta hambruna, como nos lo dice la Biblia. Y estaba siendo azotado por un acto que había cometido el rey Saúl. En el pasado. Dios siempre trae en su debido momento, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía, todos los actos. Y estos actos, hermanos, no estaban pesando sobre el rey Saúl ni su familia. Estaban pesando sobre todo el pueblo de Israel. Y es algo importante, hermanos, que nosotros también debemos de tener en mente. Cómo muchas veces nuestro pecado, nuestros malos actos pueden llegar a afectar primeramente a mí, pero también a aquellas personas que nos rodean. A nuestras esposas, a los esposos, a los hijos, a nuestros familiares, a aquellas personas incluso que están a nuestro alrededor. Cómo el pecado, nuestros malos actos pueden traer consecuencias a personas que nos rodean. Inclusive, hermanos, como pasó en este relato bíblico, las consecuencias no las estaba sufriendo Saúl. Aunque ya hemos expuesto en otra serie anterior, ¿verdad?, cuál fue el resultado en la vida del rey Saúl por la desobediencia a Dios, su constante desobediencia a Dios. Pero aquí vemos de una manera clara cómo el pueblo de Israel estaba padeciendo por causa de Saúl y cómo
esa desobediencia de Saúl a Dios traía consecuencias al pueblo de Israel. Y Dios ahora traía a la mente este acto del rey Saúl y estaba padeciendo todo el pueblo de Israel. Por eso, y es importante, hermanos, recalcarlo ahorita, que una de las partes principales de esta exposición de la palabra de Dios es cómo Dios cumple sus pactos. Como también, hermanos, como punto importante también, hay aflicción por causa del pecado. Y es lo que vemos en esta parte que estaba padeciendo el pueblo de Israel. En el versículo 2, hermanos, entonces vemos que el rey David llama a los gabaonitas y les dice: lo siguiente. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y nosotros, hermanos, vemos aquí cómo el rey Saúl rompió el pacto que había hecho el pueblo de Israel, que había hecho Josué con los gabaonitas. Y como lo mencionamos hace un momento, hermanos, esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 9. Cómo Josué había hecho un pacto con ellos. Pero entonces nosotros vemos, hermanos, cómo el rey David quiso exterminarlos. Y aquí entramos, hermanos, entonces en una situación un poquito interesante, ya que si tú me acompañas al libro de Éxodo, capítulo 23, versículos 31 al 33, vamos entonces a empezar a ver el por qué pasa todo esto. Éxodo, capítulo 23, versículos 31 al 33. Y dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harías alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y aquí vemos, hermanos, en esta parte de Éxodo, como dice: tú los echarás de delante de ti, y no harás ninguna alianza con ellos. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Dios desde esta parte estaba diciendo que el pueblo de Israel debía desterrar por completo a todo pueblo ajeno. Éxodo capítulo 34, versículos del 11 al 12. Dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al canoneo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Y aquí vemos, hermanos, cómo entonces Dios les había dicho que no hiciera alianza
con ninguno de estos pueblos. Y en Josué capítulo 9 vemos cómo entonces este pueblo de los Gabonitas llega de una manera muy astuta, ¿verdad? Y dicen que vienen de una tierra muy lejana para hacer este engaño a Josué y que él les permita estar ahí. Y ya vemos, hermanos, si tú lees esta parte de la Biblia de Josué capítulo 9, entonces entenderemos un poquito más esto de lo cual nos está hablando aquí. Y es interesante ver entonces aquí cómo el rey Saúl sabía que no debía dejar a este pueblo de los Gabonitas. Pero también él pasó por alto el pacto que había hecho Josué con este pueblo. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice Josué capítulo 9 de una manera breve para que entendamos el por qué entonces Dios estaba molesto con esto que había hecho Saúl. Tú puedes leer los versículos desde el primer versículo hasta todo el capítulo, pero yo te voy a leer nada más esta parte en el versículo 14 y dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Es entonces, hermanos, que Josué y los líderes del pueblo hacen esta alianza con los Gabaonitas sin consultar al Señor. Y sabemos que una alianza es un pacto, y a Dios le gusta que se cumplan los pactos. Josué había hecho este pacto con este pueblo de los Gabonitas, que después el rey Saúl lo rompe, prácticamente exterminándolos. Y a Dios no le gusta que no se cumplan los pactos ni las alianzas. Es por ello que entonces el rey David le dice a los Gabonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? El rey David les está diciendo: ¿qué puedo hacer por ustedes para resarcir el daño que les ha hecho Saúl? Y para que ustedes bendigan la heredad de Jehová. Los Gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl. Lo que le están diciendo es: no queremos ni el dinero, ni la plata, ni el oro de Saúl, ni de su casa. Y le dicen: ni queremos que muera hombre de Israel. A lo cual entonces el rey David les vuelve a preguntar: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Lo que ustedes quieran, lo que ustedes dijeren, eso haré. Es por eso que entonces en el versículo 5 vemos cómo ellos le responden al rey y le dicen: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos de delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. El rey David aquí prácticamente está concediendo
esta parte a los gabaonitas. Vemos más adelante, hermanos, cómo el rey David le da a 7 de estos varones que los gabaonitas pidieron. Y podemos ver, hermanos, sus nombres, que dice que fueron 2 hijos de Rispa que había tenido con el rey Saúl, Armoni y Mefiboset, y 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que había tenido con Adriel. Y vemos, hermanos, cómo ellos los ahorcaron en el monte en presencia del Señor los primeros días de la siega. En todo esto, hermanos, entonces nosotros vemos cómo aquella consecuencia del pasado estaba teniendo sus consecuencias en el presente para el pueblo de Israel. Los versículos 10 en adelante nos dicen: entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vemos cómo después de acontecido todos estos sucesos, los cuales trajeron una gran enseñanza al rey David y al pueblo de Israel, cómo Dios entonces es propicio a el pueblo de Israel. Y es por eso, hermanos, que nosotros el día de hoy debemos de tener estas dos partes muy en claro, hermanos, que Dios nos manda y nos pide por medio de su palabra. Dios siempre cumple sus promesas y es algo que nos invita a nosotros a hacer, a respetar lo que hacemos como un pacto, como una alianza. Y más tratándose, hermanos, cuando lo hacemos para Dios. Dios siempre va a cumplir sus pactos. Porque Él es fiel, Él es justo. Y es algo que nosotros debemos de entender, hermanos. En Efesios capítulo 5, versículo 1, dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos, como cristianos, ser imitadores de Dios. Porque Dios no se complace en el pecado. Como ya lo expusimos, hermanos, y como podemos ver de una manera clara en esta parte bíblica, Dios siempre va a traer a la mente todo lo malo
que se hace. ¿Y por cuánto tiempo vamos a pasar por las aflicciones y por todas las situaciones por las cuales pasó el pueblo de Israel, por las cuales pasó David? Y como después de un tiempo, como ya lo vimos, hermanos, apenas es que entonces se llevan las cosas delante de Dios para que Dios nos muestre su voluntad, su propósito. Dios, hermanos, siempre va a cumplir sus pactos. En esta parte que nosotros acabamos de leer, hermanos, también vemos cómo David junta los huesos de Saúl, de su hijo Jonatán y de estos 7 varones y los sepulta. En el sepulcro de sí, su padre. Y como después de todo esto, Dios es propicio para su pueblo. En los versículos más adelante, hermanos, entonces nosotros podemos ver cómo hubo más guerra contra los filisteos. Y el versículo que nosotros podemos destacar, hermanos, es el versículo 17, donde dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Para algunos comentaristas, hermanos, esta parte ya era como la etapa final del rey David. Dice: entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Y nosotros, en este versículo bíblico, hermanos, y los versículos que siguen de las otras guerras de las cuales nos está narrando este capítulo 21 de Segunda de Samuel, vemos cómo el pueblo de Israel cuidaban al rey. Sabían que él era el guía del pueblo, esa lámpara que los dirigía. Y es entonces, hermanos, que nosotros podemos llegar a la conclusión. Dios es un Dios que siempre cumple sus pactos. Es un Dios que no se complace en el pecado, que no se complace en las acciones malas que nosotros hacemos. Es un Dios que se complace cuando nosotros vamos de una manera genuina y le exponemos todas y cada una de las situaciones por las cuales nosotros estamos pasando. Y Dios nos da la solución o simplemente nos da la fortaleza, nos apapacha para poder sobrellevarla. Y nosotros, hermanos, como decíamos de Efesios capítulo 5, versículo 1, sed imitadores de Dios. Es para lo que nos manda. Y en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que entonces nosotros vemos de qué manera se debe imitar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente a su Padre.
Él guardó todas las demandas de la palabra de Dios. Él fue obediente y en cada una de las aflicciones, de las circunstancias difíciles por las cuales Él atravesó en su vida, todas las llevó a su Padre. Señor, hágase tu voluntad. Siempre recurriendo al Padre, llevando todas y cada una de las situaciones a su Padre. En nuestro Señor Jesucristo es entonces que nosotros encontramos la manera de cómo obedecer al Padre. Cómo es que debemos de acceder, de llegar a nuestro Dios. Entonces, hermanos, para terminar, nosotros debemos siempre de ser imitadores de Dios. Y vuelvo a Efesios capítulo 5 para poder terminar. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos permites reflexionar en tu palabra. Y te pedimos con humildad, Señor, que tú permitas, Padre Santo, que todo lo que hemos expuesto, Señor, en esta hora, cumpla su propósito, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos y damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites reflexionar en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, no por méritos propios, sino por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues una vez más fue un gusto poder compartir la palabra de nuestro Dios y es un gusto el poderte saludar por medio de estas plataformas. Recibe un caluroso saludo y un caluroso abrazo de parte de la Iglesia Cristo Rey Eterno, y si Dios nos permite, pronto nos estaremos viendo. Vamos a seguir orando a nuestro Dios por la nueva situación que estamos pasando, ¿verdad? Por este COVID-19, y sigamos orando a nuestro Dios, hermanos, ya que Dios siempre de una manera providencial está dirigiendo todas las cosas. Vamos a seguir orando a nuestro Dios y esperamos muy pronto podernos saludar. Que Dios les bendiga.